El acuerdo que nunca fue, el caso de la hidrovía y toda la polémica generada por el pago del peaje, donde el gobierno paraguayo comunicó que supuestamente tras la llegada de Sergio Massa, ministro de Economía de Argentina, se acordó una especie de tregua entre 60 y 90 días hasta tanto se resuelvan cuestiones de fondo con relación a este peaje. Pero luego hubo un desmentido respecto a esto desde Argentina. ¿Qué es lo que pasó verdaderamente? ¿A qué se comprometieron y a qué no, según las diferentes versiones? Veamos el informe. El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano sostuvo que la controversia sobre el cobro o no del peaje en la hidrovía impuesto de manera unilateral por Argentina lo dejó perplejo y que en toda su trayectoria diplomática no recuerda un precedente a lo ocurrido de que un gobierno le manifieste su aceptación a un planteamiento y horas después el mismo a través de otro estamento saliera al paso a desmentirlo. De ninguna manera nosotros pudiésemos haber admitido de que Argentina siguiese pagando el peaje de admitir esa situación por 60 días. Eso es inaudito para nosotros y es inaceptable, evidentemente. Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que recibió la llamada del canciller argentino con el fin de interiorizarse sobre la controversia generada tras la visita del ministro de Economía, Sergio Massa. Ramírez Lezcano aseguró que el compromiso fue claro y rechazó que hayan malinterpretado el mensaje. Inclusive la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si en 60 o 90 días no alcanzamos un entendimiento sobre este tema de peaje? Y se discutió sobre la alternativa de que Argentina siga aplicando un peaje, pero de una manera ya acordada por los 5 países en cuanto a su monto, en cuanto a las condiciones y en cuanto a las aplicaciones de esos recursos. Eso no es una interpretación. Paraguay es claro en su demanda del pleno cumplimiento del tratado por parte de la Argentina y de que este país no puede aplicar de manera unilateral ese impuesto. El tema de las deudas es de alrededor de 90 millones de dólares de la República Argentina con la República del Paraguay por cesión de energía. Y había un compromiso de un desembolso de 10 millones de dólares que habrían hecho durante la semana y esos recursos, por lo menos hasta hoy, todavía no fueron recibidos. Y una promesa de un nuevo desembolso de 3 millones de dólares para hoy, que estamos aguardando una respuesta también sobre ese tema. Lejos de plantear la suspensión del peaje en la hidrovía, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, a su retiro de Murubillaroga, resaltó el valor económico que representa la conexión fluvial para el transporte de mercaderías. Justificó incluso el cobro del peaje en la hidrovía, alegando inversiones de Argentina para el mejoramiento del canal afectado, además por la sequía. Quedarnos en la discusión del cobro de un peaje, digamos, cuando inclusive a Paraguay también le correspondería por un tramo cobrar peaje, porque es lo que se establece en el acuerdo de origen de hidrovía en términos de tasas, y es una discusión que obviamente es importante porque Paraguay ha constituido la tercera flota fluvial del mundo, porque todo el balizado, todas las obras de dragado del primer y segundo tramo, Santa Fe al norte y Santa Fe al sur, hoy las viene haciendo el Estado argentino con una particularidad. Argentina por la sequía perdió 21.000 millones de dólares de exportaciones, perdió 5.000 millones de dólares de ingresos fiscales, pero perdió además 1.700 barcos utilizando el servicio de hidrovía de Santa Fe al sur. Y eso obviamente generó un desfinanciamiento en la hidrovía y de alguna manera lo que decidimos es no quedarnos simplemente en la discusión de quién cobra peaje y quién no, o cuánto corresponde, sino presentar un programa para transformar a la hidrovía en un bien multinacional, incorporando además a Brasil y a Bolivia, que tiene la oportunidad de tener salida al mar, y dándonos 60 días para generar un proyecto que de alguna manera nos permita además controlar, porque muchas veces lo que nos pasa a los países es que nos aparecen supuestamente obras que después no tienen la valoración de los otros países. Y desde el gobierno sostienen que en algún momento se va a tener que dejar de cobrar este peaje. Escuchábamos que Paraguay también podría llegar a cobrar un peaje eventualmente.
Y son los gobiernos firmantes de la hidrovía, que son 5 en total los que van a finalmente decidir, Mateo. Pero desde la oposición calificaron esto como que se apresuraron mucho en hacer el anuncio por parte del gobierno. Un torpe error diplomático es lo que decían los legisladores de la oposición al hacer referencia sobre la acción que había realizado la Cancillería Nacional y el propio presidente de la República, Santiago Peña. Mencionaron que se apresuraron en confirmar un hecho que todavía no había sido corroborado y oficializado a través de papeles, y eso fue finalmente un papelón. Así lo describen varios de los referentes de la oposición, que si bien manifiestan estar de acuerdo con la posición de Paraguay en reclamar el no cobro de un peaje en la hidrovía, mencionan que no debía ser la forma en la que se anunciaría, o al menos debían de llegar primero a una oficialización de ese acuerdo para posteriormente anunciarlo. Este impasse hace que haya tensión con Argentina, y dicen también y recuerdan el caso de la Unión Europea y cómo también eso ha generado conflictos diplomáticos que podrían traer serias consecuencias en futuro. Pero vamos a escuchar ambas partes. Lo que decía por un lado Katia González y Rafael Filisola de la oposición, pero también hablaban desde el oficialismo Basilio Núñez. De papelón en papelón, un gobierno que apenas 2 semanas ya manifiesta una seria deficiencia en cuanto al manejo de la comunicación, deficiencias y papelones internacionales, improvisación y persecución e intolerancia a nivel interno. Esas son las características de un gobierno hegemónico, autoritario, que cree que tiene la verdad, y esto es intolerable. No puede ser que realmente uno comunique algo que no ocurrió. Porque hay que leer y mirar las declaraciones de Massa, y en ningún momento el ministro argentino dijo que ellos se pusieron de acuerdo en la reunión. No fueron 8 horas las que pasaron. Él nunca dijo que se iba a eliminar el peaje. Realmente me preocupa la manera improvisada y torpe con que se están llevando adelante nuestras relaciones exteriores, que quedamos como un país muy poco serio y perdemos respeto. En muy poco tiempo Paraguay abrió un frente con varios países que tienen relaciones estratégicas y que son importantes para Paraguay. Tenemos un frente con Estados Unidos, tenemos este problema con la Unión Europea, y ahora esto que es lamentable, es un papelón con el gobierno argentino, además en un tema muy sensible, porque nosotros realmente necesitamos defender el derecho de navegación que tenemos y el derecho de circulación que tenemos. Nosotros vamos a luchar para que suceda eso. ¿Pero cree que pudieron pecar de ingenuos también en esto, al no tener un compromiso ratificado por escrito de que se iba a suspender esto? Desconozco, pero tenés que tener en cuenta que siempre se hace una vez anuncio y después viene el escrito. No va a ser la primera ni la última vez. ¿Se niega que sea un papelón entonces, senador? No, papelón va a ser no lograr nuestro objetivo, nosotros vamos a lograrlo. Hubo un compromiso con la Argentina acerca de la suspensión del peaje, una planificación de la deuda por cesión de energía a Yacyretá. Es lo que, entre otras cosas, Fátima aseguraba hoy acerca de este asunto el propio presidente de la República, Santiago Peña. Asimismo, don Oscar, en medio de controversias y contradicciones de la República Argentina referente a este cobro del peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná, habló nuevamente el presidente de la República, Santiago Peña. Él decía que con la visita del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ellos tenían entendido que el problema ya estaba resuelto, pero finalmente no fue así. Hablaba de que existe un tratado internacional donde consta claramente que la imposición de un peaje no se puede tomar de una manera unilateral. Eso decía Santiago Peña respecto a esta problemática. Tenemos una primera parte de esta nota. Y hablamos de muchas cosas, entendíamos nosotros que había un compromiso, bueno, aparentemente no había ese compromiso. Cada país obviamente sabe cuáles son las restricciones que tienen. Nosotros sabemos que el tratado que se ha firmado y que
que es un tratado internacional, así establece, no se pueden cobrar peajes de manera unilateral. Entonces nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro, que íbamos a sentarnos los 5 países. Si eventualmente los 5 países estamos de acuerdo, pues tenemos que cobrar. Nosotros no negamos la opción del cobro. Paraguay también debería cobrar. Paraguay y la Asociación Nacional de Navegación y Puertos viene haciendo inversiones sobre el dragado a lo largo de los últimos años, pero no podemos cobrar unilateralmente, tiene que ser un acuerdo de 5 países. Señor presidente, Yo no sé si es falta de comunicación, ¿verdad? Yo creo que son momentos diferentes. En el caso de Paraguay es muy claro, cuando nosotros decimos algo es lo que se cumple, bueno, en otros países. Y realmente él es ministro de Economía, ¿verdad? Después salió el Ministerio de Transporte, obviamente Cancillería, o sea, hay diferentes voces, pero no tenemos que cansarnos, entonces tenemos que ir hablando. Tema del peaje en la hidrovía. Pero además surge también una controversia, como decía Fátima, acerca de Yacyretá. ¿Qué se dijo o qué dijo el presidente acerca de la situación? Santiago Peña dijo también que esta problemática no se dio por falta de comunicación, sino que la República Argentina actualmente viene atravesando por campañas electorales y que ese sería el punto central de estas diferencias que de repente ocurren o falta de comunicación entre autoridades de las diferentes naciones. Esta es la segunda parte de la entrevista. La deuda de Yacyretá, hablamos, ellos tienen un compromiso de poder saldar esto lo más rápido posible. Estos son recursos para nosotros prioritarios. Acá está el gobernador Cristian Acosta, que me va a reclamar su transferencia de royalty y compensaciones que viene finalmente, plata que después tiene que ser invertida acá en el departamento de Cazapata. Y que vamos a seguir trabajando. Y sigue la guerra de tweets en el marco de lo que tiene que ver con la hidrovía. Tras este impasse, hubo un último tuit que hizo referencia directamente al presidente de la República. El ministro de Transporte de Argentina escribía a través de su cuenta de Twitter una respuesta a estos tweets que veíamos ayer, Iván. Sí, este era el tuit que ayer se lanzaba desde la cuenta institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, arrobando a Diego Giuliano, a Sergio Massa. El primero es el que responde, el ministro de Transporte argentino. Esto es lo que tuiteaba Diego Giuliano. Presidente Santiago Peña, no tenemos problema en avanzar en la discusión de las tarifas de la hidrovía según los servicios y obras realizadas por nuestro país, tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacyretá que Argentina reclama hace 30 años. Ya directamente un ministro se dirige al presidente de nuestro país llevando esta guerra, entre comillas, a niveles ya un tanto más elevados. Hay que decir que Santiago Peña no utilizó su cuenta oficial para responder. Sí lo hicieron algunos legisladores de nuestro país y también desde cuentas institucionales, Santi. Estamos viendo precisamente parte de esta respuesta. Presidente Peña, no tenemos problemas en avanzar en la discusión de las tarifas de la hidrovía según los servicios y obras realizadas por nuestro país. Y ahí reclama, como bien mencionaba, en la última parte, una supuesta deuda que en la época de Cristina se había mencionado era una, y es un poco la línea que suscribe Diego Giuliano a través de su cuenta de Twitter.